tardes, buenos días, buenas noches, como sea. Estamos en nuestra sesión número 7 de la sexualidad a la luz de la Biblia y vamos a iniciar. Nos quedamos en un tema un poco extenso, pero muy importante, que era ¿qué pasa cuando hay un acercamiento físico? ¿Sí? Y que este acercamiento físico promueve una impartición espiritual, como dice en Hebreos 6, que por medio de la imposición de manos, o la sanidad cuando hay el mandamiento de Jesús de imponer sus manos a los enfermos y estos sanarán. ¿Está bien? Eso sabemos que está así escrito. Y tratamos de encontrar cuál era el fundamento bíblico de esto, que es una manera de una operación del Espíritu Santo, y qué relación tiene con la intimidad entre personas. Y como una de las relaciones humanas más íntimas que existen es la relación sexual. ¿Por qué? Porque involucra toda una serie de procesos muy importantes, emocionales o afectivos, voluntarios, con la parte entendible o razonada y biológica, pero por tratarse de, igual que cualquier otro toque físico, también hay una impartición espiritual. Por eso es que Dios, el Señor, es muy específico cuando Él ordena que se deba de tener una mayordomía o una administración en cuanto al manejo corporal del alma, emocional si quieren, y al salud espiritual a través de las relaciones íntimas. ¿Cómo? Prohibiendo o permitiendo en el matrimonio o fuera del matrimonio, en las relaciones entre un hombre y una mujer. ¿Sí? Entonces, hay una relación que no es la excepción en la cuestión física, la intimidad sexual. Lo habla bien en Levítico 18 y en el libro 20, capítulo 18 y 20 de Levítico, que ya en una ocasión estuvimos analizando. Bueno, esta impartición espiritual, como habíamos mencionado, va a provocar toda una serie de procesos. Ya la explicación conocida el día de hoy, ¿por qué sucede eso? Es ahí donde yo quería mencionar un poco, porque en el manual ahí habíamos mencionado algo de esto, y me recuerdo que estábamos hablando sobre el caso de Simón el Mago, de cómo era la cuestión de la imaginación también, que entra en función, que fue el punto que siguió, acerca de cómo la imaginación, unida también a lo anterior, todo lo anterior que hemos mencionado, también es una parte importante y componente en las relaciones humanas. La imaginación juega un papel muy importante en este tipo de relación también, en la relación íntima. ¿Por qué? Porque la imaginación dijimos que era muy necesaria y muy importante, y mencionamos una escritura con el ejemplo de los orfebres en Éxodo 35, 30 y 31, en donde se le pide a Moisés de parte del Señor que construyan todos los muebles y los artículos que iban a estar en el tabernáculo. Y ahí vimos cómo el Espíritu Santo le da a Oliab y a Bezalel capacidad de imaginación, de inventiva, de creatividad para hacer todo eso para el tabernáculo. ¿De qué echa mano el Señor? De algo que Él mismo diseñó. ¿De qué fue lo que Él diseñó? La imaginación, la creatividad, la inventiva, la inteligencia, la habilidad física para transformar algo en otra cosa. Eso es, cuando se le dio la orden a Adán que tenía que labrar el huerto, él iba a ser el ejecutor de una transformación. Al sembrar las semillas, esas semillas tenían también su propio proceso y se iba a transformar en una planta, ¿sí? Y después todo lo que surgiera de esta actividad de parte de Adán, con esas características que el mismo Señor dio al hombre. Esto lo llevamos en el caso de Simón el Mago,
de cómo él era un maestro en la manipulación de la imaginación. ¿Por qué? Porque con lo que él hacía, que tenía sujeta y cautiva a la población de Samaria, como les mencioné, y fue el punto donde nos quedamos, las crónicas dicen que él tenía la capacidad de volar, ¿sí? Que dijimos que hoy los magos de hoy usan la tecnología y juegan con la imaginación, pero no como este hombre. Este hombre en verdad que sí hacía cosas, sí ejecutaba cosas, y quedó reconocido que tenía un poder, porque él lo dice, este es el gran poder de Dios, y la gente lo creía, porque pues en ese tiempo no había aparatos, no había cosas que hicieran que alguien volara. Entonces quiere decir que pero llegamos a la conclusión que no era porque él tuviese un privilegio especial, como un hombre común como nosotros, que es lo que lo movía, una entidad espiritual no visible que hacía que se moviera, como haya ocurrido en el caso de Jesús, que fue llevado al pináculo del templo en su ayuno de 40 días en el desierto, y que el mismo Satanás lo transportó y lo puso en ese lugar. Eso, o también como el Espíritu Santo haya llevado a Felipe desde Samaria hasta el camino a Gaza, que son cerca de 40 kilómetros en distancia real. El Espíritu Santo transportó a Felipe, Satanás transportó al mismo Señor Jesús. Así es que y todo fue dentro de un ámbito espiritual. A lo mismo ocurrió con el caso de Simón el Mago. Por eso tenía cautiva a todas las personas. ¿Y cuál era la parte que él jugaba con la imaginación de los habitantes de Samaria? Diciendo que eso era el gran poder de Dios. ¿Y qué hacía la gente? ¿Cómo reaccionaba? Sí, este es el poder. Se imaginaba a un Dios poderoso que estaba de parte de Simón el Mago. O sea, toda la manipulación que habría detrás de esa fachada de poder. Y es exactamente lo que ocurre en los casos cuando hay un manejo o una manipulación en la imaginación, en el terreno de la sexualidad. Y ahí es donde vamos a entrar. ¿Dónde creen que entra en juego la manipulación de la imaginación en la cuestión de la sexualidad, que pueda mantener cautiva a una persona? ¿A través de qué, por ejemplo? ¿Qué puede hacer? La pornografía puede ser una, sí, es correcto. ¿Alguna otra? Imágenes, sí, pero estamos hablando de imaginación. La imagen es una parte de la imaginación, es el vehículo. La imaginación es la acción, la imagen es el sujeto. ¿Dónde más se puede manejar la imaginación? En palabras. En palabras, ¿cuándo? ¿En qué circunstancias? Sí, cuando Satanás lo usó con Eva en el Génesis capítulo 3. Haciendo promesas. Haciendo promesas. En el terreno de la sexualidad, ¿dónde podría ser? Regalando el cielo y la luna en el Claro, a través del enamoramiento, manipulando la imaginación de uno el otro o de ambos, y se crean todo un ámbito a futuro dentro de un escenario imaginario. ¿Y echarán mano de la creatividad? Sí. ¿De las emociones? También. Sí, de toda una serie de procesos que están diseñados que el ser humano tenga, y que eso es precisamente lo que ocurre en la seducción. En la seducción, eso es lo que pasa. Es todo un escenario imaginario, o como quieran llamarle, en donde se promete, se hace una promesa mía, yo como dice Sandy, ¿no? Se promete la luna, las estrellas y todo el universo completo, con tal de lograr un objetivo. Esa es una. Ahora, estoy hablando en el caso, por ejemplo, de dos solteros, pero en el caso de un matrimonio, también se echará mano de eso. ¿Creen que también se usa la manipulación de la imaginación entre uno y otro? Puede ser que sí. Sí. Claro, dice, yo soy mejor partido, ¿qué no me ves? Estoy mejor que tu cónyuge, creo que yo estoy mejor, te conviene mejor estar conmigo. O sea, y como dice Julio, se echa mano también del poder de la palabra. ¿Saben? Estaba leyendo un artículo científico hace poco que tiene que ver con lo que se toca, y por ahí lo menciono, pero muy rápido lo menciono anteriormente ahí.
de cómo el toque físico y en zonas específicas despiertan una reacción importante a nivel biológico, pero que tiene que ver con los sentimientos, y los sentimientos tienen que ver con algo espiritual. Sucede que hay ciertas partes del cuerpo humano que cuando se estimulan por toques sí, acercamiento físico, se desencadena un proceso hormonal, una hormona que se llama oxitocina, ¿sí? Esta oxitocina es muy importante para varias cosas. Las más conocidas, una es la lactancia. Cuando el bebé succiona el pezón materno, se desencadena esta producción de oxitocina, que a la vez, cuando llegan los centros nerviosos, hace que se produzcan las hormonas que produce la leche. ¿Sí? Es un reflejo, se llama el reflejo de Ferguson, así se llama. ¿Reflejo de? Ferguson. Y esta producción es vital para la vida del bebé, y que también desencadena el amor filial, el amor materno. Esa es una función. Otra función que tiene es en el momento del parto, porque la oxitocina se empieza a producir pocos días antes del parto, preparando la dilatación del cuello uterino para que pueda nacer el bebé y que pueda empezar a ver las contracciones del útero para el nacimiento del bebé. O sea, prepara el nacimiento del bebé, pero también dilata el cuello uterino para que pueda nacer el bebé. Pero hay una cosa interesante también que sucede, que se ha descubierto. Cuando en la relación sexual se toca el cuello uterino, en el toque, acercamiento físico entre el miembro sexual masculino y el cuello uterino, que se llegan a tocar en determinado momento de la relación sexual, también se produce la producción de oxitocina en el cuello uterino. ¿Para qué? Porque cuando viene el momento del orgasmo, o sea, del clímax masculino, sobre todo el femenino, el cuello uterino tiende a bajar un poco, y a tener una cierta apertura para que puedan entrar los espermatozoides, ¿sí? Gracias a la oxitocina. Eso es lo que hace. Pero también pasa algo, que desencadena el mismo proceso de aceptación y de amor y de afecto en la mujer para con el hombre. Así como se desencadena para con el bebé, se desencadena para con su cónyuge. Por eso se le llama la neurohormona del amor, en ese sentido. O sea que es bien importante. Pero ¿qué pasa? Porque ese es el fenómeno fisiológico, el evento fisiológico normal, ¿sí? En una relación conyugal. Pero ¿qué pasa cuando no hay una disposición anímica o se cruza una producción hormonal de alerta en la mujer cuando es violada? Cuando es violada por una seducción o forzosamente, se producen las hormonas de la alerta, ¿sí? Que son la norepinefrina y la adrenalina por el estrés súbito de un evento violento. ¿Se bloquea la producción de oxitocina o no? ¿O se mezcla? Porque el cuello uterino responde, y la distensión vaginal, que te me olvidaba mencionar, al haber la distensión vaginal, también se produce la oxitocina. Entonces, cuando se mezcla la producción de la oxitocina por el contacto sexual en una mujer que es violada, pero se mezcla con la producción de la adrenalina, la hormona del estrés, se hace una verdadera mezcla o mixtura hormonal en el que la mujer por un lado responde sexualmente, por un lado, ¿por qué? Porque se está estimulando esas áreas, pero por el otro lado está la producción de la hormona del estrés, se mezcla el estrés por el acto violento con esta estimulación uterino y vaginal. ¿Me explico? ¿Qué pasa entonces? Eso queda impreso grandemente en la memoria neuroquímica de la mujer, también en la psicológica. Entonces, cuando esa mujer crece y sí tiene una buena relación con su esposo
y está totalmente disponible, la oxitocina va a entrar en función. Pero la memoria del estrés que quedó impreso por la violación también va a entrar en función por todos los receptores que quedaron estimulados. Que eso es uno de los problemas más comunes que uno enfrenta en la consejería ginecológica, en la consulta ginecológica o psicológica. La baja respuesta de la mujer en la relación sexual, que se llama frigidez, ¿sí? Una mujer frígida que sí puede tener apetito sexual y lo tiene normal, pero por el evento pasado violento se bloquea por ese fenómeno bioquímico que les he mencionado y se va enfriando, aunque sea su cónyuge, aunque haya una relación buena, hubo enamoramiento, se casaron, pero cuando pasa y empieza a disminuir la oxitocina producida por el enamoramiento, llega a sus niveles más bajos, que ya la sobrepasan el recuerdo, y entra en acción la hormona del estrés y vienen los recuerdos del evento traumático y disminuye el apetito sexual de esa mujer, y es una respuesta química. Ahí me fui yo hasta lo biológico, lo neurológico, pero encadenado a una situación que también tiene un trasfondo espiritual. O díganme si no es así. ¿Creen ustedes que en una violación hay un trasfondo espiritual? Sí. Definitivamente que sí. Sí lo hay. ¿Me explico? Entonces ahí es donde está mezclada la situación. Por eso, y eso produce una reacción inclusive en otras personas. ¿Cómo reaccionó el rey David cuando su propio hijo viola a su propia hermana? ¿Cuál es la reacción del rey David? De tristeza y de enojo. Pero la más importante de todas, ¿cuál fue la reacción de Dios? Ahí está el gancho, ahí está la relación espiritual. Dios nos hizo el desentendido, no dijo, bueno, no pasó nada, son seres humanos y pues, no hay problema. No, Él declara sobre David, el rey David, una profecía que encadenará a generaciones venideras. Y él lo dice claramente: y tus mujeres descendientes yacerán a la luz del día con varones. Es decir, que su vida sexual sería pública dentro de un ámbito de vergüenza y de exhibición. Y fuerte. O sea, ¿qué tuvo que ver ahí David? ¿Qué tuvo que ver Dios? Si la situación fue entre Tamar y el varón, el hombre que violó a su propia hermana. ¿Cuál fue la situación? ¿Cuál es la relación que hay entre todo lo espiritual? ¿Se dan cuenta? Sí, Julio. Top. Entonces, como que esas hormonas de defensa Sí. que tiene la mujer, Sí. que ya vienen por naturaleza, Ajá. se quedan en su cuerpo después. Sí. O sea que por causa de la creación del hombre, Ajá. o sea, Dios ya sabía que iba a haber esas cosas. Sí, y hay una previsión muy importante, y les voy a decir la solución, que es maravillosa para eso. ¿Cómo puede solucionarse una cuestión en una mujer o en un hombre? Porque es lo mismo, ¿eh? El hombre también en la fase orgásmica también tiene producción de oxitocina, no tanta como la mujer, pero sí tiene, ¿eh? También es igual. Yo diría que es, hormonalmente hablando, es más traumática para el hombre que para la mujer, pero no es tan frecuente como con la mujer. Eso sucede. ¿Qué pasa y qué provisión ha dado el Señor? Bueno, si la oxitocina es producto de una reacción química, bioquímica, neurofisiológica del cuerpo humano diseñado por Dios, que se produce esta hormona que es, como se le llama, la hormona del amor, ¿qué pasará cuando el Espíritu Santo llega a habitar en un cuerpo humano? Y cuando un santo de Dios o una santa de Dios le impone las manos y fluye ese poder del Espíritu Santo a la otra persona a través de este toque de un Dios que es amor, ¿cómo será la estimulación neuroquímica de la persona que ha sufrido un acto violento como ese? ¿Cuál será su respuesta?
infinitamente superior. Porque el creador de esa hormona, y es tu propia esencia de amor, está tocando a través de una persona, está tocando a otra persona, y es suficiente para bloquear las hormonas del estrés y borrar el recuerdo, ya no doloroso, aunque sí se acuerda, pero ya no es doloroso, y la persona es sanada. ¿Sí? ¿Está bien? Qué bueno, ¿no? Sí. Por eso la imposición de manos es parte de la doctrina de la cual creemos. Es tan importante, y es de la explicación que les acabo de dar por qué. Entonces, llevémoslo al terreno de la relación conyugal, en donde sí existe una buena relación. ¿Cómo podrían ustedes categorizar el nivel de toque en el amor conyugal? Yo creo que va desde la declaración de amor, ¿sí? Porque ya la declaración, y les iba a dar un dato que se acaba de descubrir, ese les quería yo decir, puros descubrimientos, pero está bueno, ¿no? Están bien buenos. ¿Saben que las palabras de amor desencadenan también la producción de oxitocina? Sí. También. Y es lo que dice Santiago, el poder de la lengua. ¿Se acuerdan que en una ocasión hablamos de cómo la palabra hasta de personas no cristianas es capaz de modificar la estructura molecular del agua? ¿Sí? Y somos constituidos en gran parte de agua. Como los bebés son constituidos un 90%, el adulto 70%. Si una palabra es capaz de modificar las moléculas y la producción de oxitocina, la hormona del amor, es producida por el diseñador y el creador, que es Dios mismo y el Espíritu Santo obrando a través de un creyente, ¿qué no puede suceder ahí? Por eso es que bastó, es tan poderoso que bastó que esa mujer enferma de flujo de sangre, que era una enfermedad de carácter y índole sexual, ¿sí? Porque tenía una hemorragia uterina, la haya sanado con el poder que salió de Cristo cuando le toca el manto. Así es de poderoso. ¿Sí? A ver, como que lo están pensando mucho, pero es cuestión de fe, y ahí vamos a entrar en un proceso también muy importante allá en un momento más. Sí. O sea, desde ahí la mujer genera oxitocina a diario, Sí. cuando el hombre le habla. A ese punto el doctor me está siguiendo la secuencia muy bien, exactamente. De ahí la declaración de palabras de amor del cónyuge entre ambos cónyuges, porque entre ambos se produce eso. El libro de los Cantares habla enfáticamente acerca de esto. Si leemos, a ver si encontramos esta información. A ver, vamos, acompáñenme a Cantares. Ya lo tengo acá. En sí, todo el libro de los Cantares son palabras, sí, escritas, pero son palabras. ¿De quién a quién? Es de una pareja de esposos. Es un canto poético de esposo y esposa, ¿está bien? ¿Sí? O sea, ya hay palabras de por medio. La amada y el amado. Ya hay palabras de por medio, ¿está bien? O sea, ya hay declaraciones de poder en la palabra, que ahí están. ¿Vamos bien? Ahora, ¿qué tipo de declaraciones hay acá? De la A a la Z. De la A a la Z, hay infinidad. Y se acuerdan que habíamos tocado en las sesiones anteriores de lo importante que son la recepción a través de los sentidos, ¿sí? De la vista, del oído, aún hasta del olfato. Otro punto que hay importante en cuanto al olfato, porque yo lo mencioné nada más en el caso de Adán y Eva en el huerto del Edén, pero en las relaciones de pareja entra en acción otra cosa que también se ha descubierto. Dentro de la nariz humana, hasta el fondo de las fosas nasales, hay una estructura que se llaman cuanas, las cuanas nasales,
y hay una partecita que se llama vómer, así se llama, un nombre raro, ¿no? Pero bueno, en el vómer, que está cubierto de mucosa, por dentro de la nariz, está aquí al medio, adentro, tiene unos receptores muy especiales en el hombre y en la mujer, mucho más desarrollados en el hombre que en la mujer. ¿Qué es lo que hace el vómer entre algunas otras funciones? Detecta una hormona que la mujer produce cuando está ovulando. ¿Sí? Cuando la mujer está ovulando, produce una hormona que se llaman feromonas. ¿Sí? Que no huelen a nada, o sea, no son perceptibles para el olfato, teniendo sentido de que está, pero está. ¿Sí? Es como el monóxido de oxígeno, ¿no? De monóxido de carbono, que no huele a nada, pero entra al cuerpo y nos mata. ¿Se dan cuenta? Bueno, las feromonas no tienen olor perceptible, pero funcionan. ¿Qué las capta? El vómer en las cuerdas nasales. El varón capta las feromonas que emite la mujer a través de la transpiración, a través de la exhalación del aliento, entran en el profundo de la nariz del varón y se excita sexualmente para que pueda procrear. Dios preparó todo para eso. Dios preparó, ¿no? Entonces, ¿qué es cuando debe de nacer un bebé? Claro, ¿sí? ¿Estamos bien? ¿Qué maquinaria, ¿no? Maravilloso, sí. El hombre entonces necesita también ese tipo de nutrición femenina para que él a su vez testosterona empiece a la producción de testosterona y active los espermatozoides. ¿Sí? O sea, todo está preparado para que venga la procreación. O sea, no fue inocente la orden que dio el Señor de que hubiese procreación. O sea, detrás de todo eso están todos estos acontecimientos. O sea, bueno, y el libro de los Cantares viene ahí toda una serie de cosas en las cuales encontramos entre líneas todos y cada uno de estos elementos sensoriales, bioquímicos, de acercamiento biológico. O sea, con una mente muy científica lo podemos examinar, y la conclusión a la que llegamos es que Dios diseñó y preparó todo esto para que se diese su propósito de Él, que es el amor conyugal, con esa intimidad, y que finalmente pudiese haber progresión. ¿Sí? Ese es el punto. Pero también para que no la haya la procreación. Como sabemos, que la mujer ovula una vez al mes. Y esa única ovulación que ocurre y dura vivo unas cuantas horas el óvulo, unas pocas horas. Tiene un promedio de vida de 8 a 12 horas en promedio de vida el óvulo al mes. Y el resto del tiempo, o sea, los otros 25 días, contando que sean 3 días de menstruación, que es el ciclo normal de la mujer, los restantes 25 días, exceptuando esas 8 a 12 horas, la mujer no es fértil. No es fértil. Entonces, ¿qué pasa? Que la mujer fue diseñada por el Señor para que esas pocas horas sea fértil nada más. Y conociéndolo y sabiendo la mujer en el momento en el que está ocurriendo ese acontecimiento, decida ella y su esposo tener o no tener relaciones para procrear o no procrear. Cuando ella ya sabe que está fértil y no quiere tener bebés, en ese momento no hay relación. Pero el resto de los días, los otros 24 días y fracción, pueden tener relaciones y no quedar embarazada. Ella, potencialmente, ella no es fértil, pero hay un problema, que los espermatozoides del varón sí duran vivos mucho tiempo, hasta 72 horas. Es más, hasta se han encontrado espermatozoides vivos hasta 8 días, 10 días después de una relación. Sí. Oh, mexicano. ¿Me explico? El problema no es la mujer, el problema es el varón. Claro. Pero bueno,
ya llegaremos a ese tema. Cuando entremos al módulo que sigue, que es procreación y embarazo, ahí se van a volver ustedes expertos y vamos a pedir algunos testimonios. Sí, unos testimonios por ahí. ¿Ok? ¿Vamos bien? Sí, está buenísimo esto, porque esto nos ubica y nos posiciona en el entendimiento del diseño de Dios. ¿Está bien? Bueno, entonces, los cantares ahí, hay tanto, bueno, todo el libro. Es más, iba a leer algunas citas, pero la verdad es que todo el libro de Cantares está lleno de estas referencias, con todo el trasfondo integral de cuerpo, alma y espíritu. Porque, ¿cuál será la parte espiritual del cantar de los cantares? ¿Cuál será? El amor. No, sí, ya lo sé, que es el amor, y es el amor de pareja, de esposo y esposa. Pero el trasfondo espiritual del cantar de los cantares... Llegar a un momento de intimidad. El diseño de Dios. Más espirituales, pónganse. Les doy autorización que se vayan hasta el cielo, espirituales. ¿Cuál será? Cristo y la iglesia. Claro, es el canto de la amada de Cristo y el canto del amado de la iglesia. El canto del esposo, que es el Cordero de Dios, y el canto de la esposa, que es la iglesia. El novio y la novia, el esposo y la esposa. La relación íntima entre el cónyuge varón y la cónyuge mujer. Es eso, es el trasfondo espiritual. Y tiene una relación impresionante, porque físicamente, en un nivel espiritual, con cuerpos glorificados, ¿sí?, llegará a haber una relación de acercamiento físico, no sexual, porque estamos hablando de que prevalezca lo espiritual. Llegará un momento en que haya un acercamiento físico de cuerpos glorificados de la iglesia con el cuerpo glorificado del Señor Jesucristo. Lo llegará a ver en las bodas del Cordero, compartiendo la mesa de bodas, pero no va a ser, ojo, no, y enfatizo, no es una cuestión de biológica terrenal, es una cuestión de acercamiento físico a través de la adoración. ¿Sí? De la adoración. ¿Y por qué digo que es esto? Porque de la adoración, porque cuando nosotros estamos en la adoración, en cualquier momento de culto, en los domingos o como quiera que sea, ¿intervendrá el acercamiento físico entre la deidad y el creyente? ¿Sí? ¿Cuándo? Cuando el Espíritu Santo que está en mí, que también es Cristo, está dentro de mi cuerpo, en una intimidad, ¿sí? Literalmente es yo diría que es una cuestión en el ámbito profético, de que el esposo esté dentro de la esposa, como ocurre en la relación sexual. ¿Sí? En la relación sexual está el esposo dentro de la esposa, biológicamente hablando, ¿verdad? En el creyente está el esposo, espiritualmente hablando, que es Cristo a través del Espíritu Santo, dentro de su esposa, pero en el sentido espiritual, obviamente. Hay un símil, hay un paralelismo en el campo espiritual, totalmente espiritual. Lo que hace que la relación sexual en el matrimonio sea también un acto de tipo espiritual y profético. ¿Ok? ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Alguna duda? Sí. Yo, más que duda, quería consultarle esto. Sí. No me acuerdo, hace años, Ajá. yo leí que la relación sexual, Sí. dentro de un diseño, Sí. como el Sí. diseño de Dios, como el Ajá. matrimonio, Sí. en cada oportunidad, cada relación produce luz. ¿Qué es esto? No, sí, lo habíamos mencionado, se logró grabar algo, el video, está el video. En el momento en que entra un espermatozoide al óvulo, en el momento en que es fecundado el óvulo, hay un destello de luz, ¡fum!, y se grabó.
en ese momento. ¿Por qué estaban tratando de investigar quién descubrió esto? ¿Por qué producía eso? Porque es un fenómeno electroquímico a través de una cuestión bioquímica del zinc, que contiene en una cantidad muy significativa el espermatozoide en su composición química. Y en contacto con el líquido intraovular, o sea, en el líquido de la célula del óvulo, hay esta reacción bioquímica de energía y hay un destello de luz. Magnesio, sí, no me recuerdo, pero es una cuestión de esa Ahora, naturaleza. la continuidad de compartir esa luz. Sí. ¿Se puede llegar, una pregunta, Sí. Claro. pero puede generar revelación en los dos? Yo creo que hasta cierto punto la revelación siempre va a ser personal, ¿sí? Se puede compartir y se puede llegar a creer en ella, ¿vale? Porque todas las profecías son emitidas personalmente, personalmente. Pero cuando se imparten, el Espíritu se encarga, el Espíritu Santo en los creyentes se encarga de concretarla, de hacerla en el terreno de la fe creída, ¿sí? Entonces, en ese sentido, sí es compartida, pero inicia como algo personal, ¿sí? Como algo personal. Bueno, muy bien. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí? Bueno, y muy interesante esto. Bueno, seguimos con la cuestión ahora de la imaginación. Ahora, esta imaginación que nosotros la necesitamos todos los días, que si está prendida una lámpara de la cocina y me imagino que si meto los dedos, ¿qué me va a pasar? Se me va a achicharrar el dedo. Y si yo ya tengo una experiencia previa dolorosa de una quemadura, he hecho mano de la memoria y a la imaginación y me voy a acordar de lo que duele, ¿sí? Y es más, y si algún día me quemé y me pusieron curaciones y estuve con vendaje, algunos hasta un injerto, ya en un caso extremo, la imaginación va a venir a mí. ¿Me explicó? Y eso es para con cualquier experiencia corporal previa que se pueda obtener. Depende de lo que yo haya vivido, el tipo de experiencia, la imaginación va a entrar en acción y yo voy a tener el recuerdo de lo que me pasó y lo hago o no lo hago. Entonces, esto viene a colación, o lo menciono, por lo que ya se ha comentado acerca de un acontecimiento negativo. Por eso es la insistencia de la palabra de Dios, de que en el matrimonio, con la declaración de Dios en esa relación de pareja, se activen todos los elementos que vienen de la palabra de poder de un Dios que es amor, sobre una pareja que los está Él uniendo en matrimonio, y que esta palabra de amor de un Dios que emite un poder que se habla y se declara sobre dos cuerpos humanos en el momento de la ceremonia de la boda, se activen en ambos las hormonas del amor para una buena relación física. ¿Me explico? No es la cuestión del de la ceremonia, o no es la cuestión de la fiesta, el banquete. Es la declaración de poder que el Señor emite sobre el espíritu de ambos cónyuges o novios, o los que se están casando, para que se pueda activar toda esta serie de eventos, y deban de ser los dos en el momento, y debe ser Dios el que lo hable y lo diga. Si no está esa declaración poderosa de la palabra viva y activa que emite el Espíritu Santo, o la presencia del Señor, o el Espíritu Santo en un ministro que lo está uniendo en matrimonio, ¿qué activación podrá haber solamente a nivel físico? Y porque responde el cuerpo, anímico tal vez lo haya, pero espiritual no. O sea, usted afirma la importancia de un ministro habilitado, competente. Puede ser, no necesariamente.
puede ser cualquier persona llena del Espíritu Santo, al igual que alguien tiene el don de sanidades y puede orar por alguien y es sanado. Es igual, es la misma categoría. O sea, es una cuestión de orden nada más, y una cuestión de cultura, y una cuestión de orden y reconocimiento social, nada más que esté un ministro, pero no porque sea ministro, ¿sí? Pachi también nos había hablado de la importancia de los votos. Sí, porque ahí ya hay un intercambio voluntario, consciente, razonado, y que es en un acontecimiento espiritual lo que se diga el uno al otro, que también acaba de activar esto que Dios ya está también activando. O sea que es una activación entre tres, entre Dios y los dos cónyuges, o los dos que se están casando. Importante. Es importante, muy importante. Bien, ¿vamos bien? ¿Alguna pregunta o duda? ¿No? Bueno, seguimos entonces. Bueno, entonces, si de acuerdo a la experiencia que se haya tenido, de acuerdo a esto, va a estar respondiendo positivo o negativamente, que aquí ya entra en funcionamiento mucho la cuestión de la imaginación. Ahí está lo biológico, va a responder, sí o sí responde porque eso responde, es hasta un reflejo, la producción de la oxitocina. Entonces va a depender mucho de las experiencias. ¿Qué es la recomendación? Que los cónyuges busquen en lo posible el establecimiento de una relación mutua, positiva, de declaración de poder y de amor, con palabras, con declaraciones de bendición, de bien decir, de hablar bien el uno al otro. ¿Sí? Que eso solamente se puede dar o se da con todo su poder, con toda su autoridad, cuando hay el fruto del Espíritu en ambos. Si hay el fruto del Espíritu Santo en ambos, la palabra de poder que se emitan el uno al otro va a activar todos los mecanismos que ya mencioné. Cuando hay obras de la carne, no. Cuando hay celos, las maldiciones que se emitan uno al otro también van a hacer su efecto. Porque como se sabe también, y que en su momento lo hablé, acerca de lo que ocurre cuando se habla mal a las moléculas del agua. Cuando se hacen copitos de nieve sale una forma amorfa, o sea, fea, ¿sí? O los experimentos que hizo este científico japonés, que encontró dentro de sus de las gentes que oyeron esto cuando él hacía estas investigaciones, algunos saben este ejemplo. Una mamá con su hijita se les ocurrió poner 2 recipientes con arroz cocido, uno igual, preparados al mismo tiempo, y sobre un recipiente ellas le hablaban bien a un recipiente, decían cuánto los amaba, que eran buenos, que eran hermosos, que estaba muy bien, palabras buenas, y sobre el otro no. Sobre el otro hablaban cosas malas, negativas, horribles, no los quiero, rechazándole. Bueno, el recipiente con arroz cocido duró 1 mes intacto, y el otro se pudrió casi enseguida. Eso fue interesante, ¿sí? Por el poder de la palabra. Entonces, y estoy hablando de arroz cocido, que finalmente es materia, ¿sí? Y no tiene nada que ver con ser cristiano. No, nada que ver, no, nada, porque es un diseño de parte de Dios en el ser humano, ¿sí? ¿Cuántas veces ahí se hace la exhortación, en el Antiguo Testamento sobre todo, a través de los profetas, que el Señor le dice a los profetas, declara la palabra, ¿sí? Declara la palabra, cuando viene de Dios, cuando proviene de Dios. Y la declaración es muy importante, que lo vimos en consejería, ¿verdad, Melanie? Que vimos el poder de la declaración. Ya cuando lleven lo de consejería, ahí hablamos acerca de lo que es una declaración, lo que es un decreto, que son cosas diferentes. El creyente decreta, el Señor decreta, es el único que decreta, pero el creyente puede declarar como un testigo. Todos los testigos declaran, ¿o no es así, doctor? Entonces, ¿y qué poder tiene la declaración de un testigo? Legalmente, todo el poder. Y ahí ya vemos un poder a nivel terrenal. A nivel espiritual, una declaración tiene mucho poder. ¿Me explico?
Entonces, una declaración espiritual de bendiciones tiene mucho poder, al igual que declarar. ¿Por qué creen que Balac, el rey Balac, contrató al profeta Balaam para que declarara maldiciones sobre el pueblo de Israel? Porque conocían el poder de la palabra. ¿Sí? ¿Y qué fue lo que hizo el Señor? Le cambió, le modificó el discurso al profeta Balaam, para que lo que saliera de él, aún en contra de su voluntad, fueran bendiciones. Ahí queda probado el poder de la palabra y el poder de la declaración. En la relación conyugal es igual, en la relación de padres e hijos es igual. El poder de la palabra y el poder de la declaración con bendiciones va a surtir su efecto, pero depende de lo que salga de uno. Y si es en un momento de acercamiento íntimo, como es en la relación conyugal, es cuando más, digamos, en esa categoría espiritual del momento, tiene muchísima trascendencia lo que se diga, lo que se hable. Es clásico en los guiones de Hollywood, de las películas, en los libros, en la consulta de psicología, de pareja, matrimonio, la consejería matrimonial, es clásico eso, que cuando un cónyuge tuvo una aventura sexual por ahí escondida del otro cónyuge, y en el momento de la intimidad sexual se le sale el nombre de la otra, ¿y saben qué pasa? ¿Qué ocurre? Un desastre. Bueno, hasta violencia y muerte ha habido, Claro. Y es una palabra, un hombre. Pero detrás de eso hay toda una historia. ¿Sí? Hay toda una historia. Y es así, o sea, no es difícil de creer que esto sea así. Y así es, así pasa, así sucede. Bueno, muy bien. Entonces, en la imaginación, finalmente, vamos llegando al término de este puntito de la imaginación. Entra en acción, y ya lo había mencionado, pero ahora vamos a entrar a este otro, que aunado al toque, aunado a la imaginación, está la memoria. ¿Sí? La memoria también tiene un altísimo contenido espiritual. ¿Dios tiene memoria? Sí. Claro. Es más, ¿y por qué sabemos que tiene memoria? Porque sí. Hay una parte muy específica donde entendemos que Dios tiene memoria, porque después de 400 años de esclavitud, cuando clama el Señor a Él para que sean liberados, dice, y el Señor se acordó de ellos. Entonces, si se acordó de ellos, es que tiene memoria. ¿Que le falla la memoria? No, cuando Él quiere. Porque cuando Él quiere le falla, cuando no. Pero para una cuestión muy específica, muy espiritual. Entonces, se le olvidó, pero fue a propósito, porque eso fue el resultado de algo que había hecho un hombre de Paco, ahí ocurrió, y bueno, esa es otra historia. Entonces, la memoria es algo que Dios también tiene, y que también en el hombre fue colocada la cuestión de la memoria, ¿sí? Y la memoria es necesaria también. ¿Será necesaria la memoria? Bueno, hasta hay enfermedades, ¿sí? Por ejemplo, el Alzheimer, ¿no? Que ahora está muy de moda el Alzheimer. ¿Qué pasa? ¿En qué se nota que una persona empieza a tener un problema de Alzheimer ya en evolución? Que empieza a tener lagunas mentales y hay pérdida de la memoria. Son uno de los primeros síntomas. ¿Qué pasa cuando una persona tiene una conmoción cerebral muy fuerte por un trauma, un golpe fuerte? Que es probable que tenga amnesia y que se le olviden las cosas. De hecho, se supone que aún la vejez empieza a haber un deterioro gradual de la memoria. Eso, ay, ¿dónde estoy? Ya se me olvidó. ¿Yo aquí dónde estoy? Ah, estoy con ustedes. Hay una pérdida gradual, sobre todo de las cosas mediatas, del recuerdo mediato, del inmediato, pero no de los eventos importantes en la vejez cerebral. Y bueno, se ha estudiado mucho esto.
Y se sabe que también es toda una serie de combinaciones, de situaciones. Pero la memoria también entra una parte muy importante dentro del recuerdo, y es algo muy espiritual. Miren, vamos a leer un ejemplo de cómo la memoria entra en el ámbito de lo espiritual a través de una enseñanza que dio el Señor Jesucristo, una parábola muy buena que habla acerca de esta memoria. ¿Se acuerdan de una parábola que hizo el Señor Jesucristo con un hombre rico y un hombre pobre? ¿Qué aprendemos nosotros acerca de lo que hay en cuanto a esto? Bueno, vamos a ver, capítulo 16 de Lucas. Capítulo 16 según San Lucas. Ahí lo vamos a ver. Y aquí vamos a encontrar que el elemento fundamental es la memoria. ¿Sí? Es fundamental. Algunos otros ejemplos que vamos a ver. Y ahí vamos a entender que en un ámbito espiritual la memoria es estratégica, ¿sí? Y fundamental. En Lucas capítulo 16, a partir del versículo 19, habla el Señor Jesucristo de esta parábola, ¿sí? Y dice, había un hombre rico. Quiero mencionar algo antes, algunos de ustedes ya lo saben. ¿Qué es una parábola? Es un relato en el cual se habla de personajes ficticios, pero de situaciones reales, situaciones verdaderas con personas. Por eso ni es importante que aparezcan los nombres, puede ser cualquier persona, ¿sí? Pueden aparecer o no, como en este caso. Entonces, aquí lo que aprendemos nosotros es lo que vamos a la enseñanza que hay detrás de esta parábola. Capítulo 16, 19 dice: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Biológicamente, aquí, ¿cómo estaba la situación? Lo biológico quedó suprimido, ¿sí? ¿Por qué? Porque biológicamente estaban muertos, ¿ok? Entonces, sabemos que si en el cerebro reside la memoria, ¿qué podríamos nosotros suponer que pasó con estos dos personajes? Que la memoria se había perdido, si nada más pensáramos que existe en lo orgánico, en lo anatómico, ¿verdad? Eso pensaríamos, pero no es así. Vamos a ver, porque dice después, en el 23, y en el Hades, ¿quién? El rico, porque se había muerto, alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Qué interesante el planteamiento que hace el Señor Jesucristo de lo que ocurre, de una situación real, porque es una parábola. Dice que estaba en tormentos. A ver, el cuerpo dice, y lo acaba de decir, que fue sepultado el rico, ¿sí? Lo acabamos de leer, murió también el rico y fue sepultado. ¿Dónde estaba el cuerpo del rico? En su sepultura. Pero dice que en el Hades alzó sus ojos. O sea, a ver, momento, ¿hay ojos? Sí. Pero si el cuerpo estaba en la sepultura, en un cuerpo espiritual, bueno, puede ser, sigamos adelante. Dice, alzó sus ojos, estando en tormentos. ¿Y un tormento, cuándo es tormento? Cuando sufre. ¿Y sufre qué cosa? Puede ser dolor, o también puede ser psicológico, o cuestión del alma, ¿sí? Un tormento puede atormentarnos en el alma o puede atormentarnos físicamente.
Aquí físicamente está descartado. Nos queda solamente la alternativa de que es en el alma. Así es, ¿sí? Entonces, a ver, buen punto. Alzó sus ojos, aunque estaba en alma y espíritu, ¿ok? Y era una tormenta, tortura de tipo anímico del alma. Bien, vamos reuniendo datos. Seguimos leyendo. Y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Bueno, ¿y eso qué tiene de extraordinario? La cuestión está en el versículo que sigue. Entonces él, dando voces, un espíritu que habla. Bueno, o sea, hay ojos, hay voces, ¿no? Y hay sufrimiento. Y dice, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo, en agua, y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Ay, estamos hablando de un espíritu y de un alma, donde el cuerpo está en la sepultura. Pero este hombre parece que tiene todas las funciones que tiene un cuerpo sin que lo tenga. ¿Qué es lo que entonces está conservando este hombre allá? La memoria. ¿Y qué tipo de memoria? ¿El recuerdo de qué cosa? Del cuerpo. Pero no solamente la memoria corporal, sino también qué tipo de memoria. La memoria sensorial, psicológica, cognitiva. O sea que no se pierden las facultades del alma, ni se pierden las facultades espirituales, y se conserva, porque es una cuestión espiritual. Si está en el infierno, es porque es una cuestión espiritual. Ya, ahí ya lo damos por hecho que es una cuestión, es un acontecimiento del tipo espiritual. ¿Sí se dan cuenta? Y en otro ámbito espiritual, en donde está, ya hay todo menos el cuerpo, pero sí está el alma, está el espíritu y está la memoria del cuerpo. Y es más, y cognitiva, como decía, de la comprensión y el conocimiento, porque reconoce a Abraham y a Lázaro. Bien que conocía a Lázaro y se acuerda de él. Está la memoria. O sea, y sabía de Abraham. ¿Por qué sabía de Abraham si había vivido siglos antes? Porque había estudiado la Torá y sabía de Abraham y sabía que era su padre espiritual, como sabemos que es Abraham para los judíos. Entonces, ahí eso nos comprueba que aún en el infierno se conservan las memorias corporales, anímicas, cognitivas, sensoriales y en un ámbito totalmente espiritual. ¿Ok? Sí, que en la dimensión espiritual se conservan las memorias sensoriales o corporales, cognitivas, emocionales y corporales. ¿Ok? Algo que curioso que está sediento, siente sed. ¿De qué? Siente sed el rico. Siente sed, sí. Y Jesús dijo: que cree en mí, descenderé por regar ríos de agua. Buena relación, claro. Ahí vemos la ausencia de algo espiritual activo, ¿sí? Y es así. Y los otros no tenían sed. Abraham y el Lázaro, que estaban del otro lado de la cima que nos separaba. Por eso esto es un refuerzo a saber de que sí, es decir, la gente que va al infierno, sí hay, cuando dice la Biblia que va a haber un lloro y crujir. Sí, porque se conserva. Sí, y vean el tormento, y se describe aquí, Vean qué tipo de tormentos hay. Vean nada más hasta dónde llega esto. Porque con este argumento nosotros podemos reafirmar lo que es la vida que nosotros tenemos. Así Mucha es. gente dice, no, una vez que se murió en el minado. No, esto es se llevan los recuerdos de la tierra. Este argumento es para tenerlo muy en cuenta. Y lo que dice
dice que debemos juntar nuestros tesoros donde el orden no corrompe. Así es. Entonces, ¿cuáles son los tesoros para Dios? ¿Cuáles son las buenas obras? Una vida buena, conforme al fruto del Espíritu. Conforme al Espíritu. Vean cómo dice aquí, siguiendo ya nada más para seguir confirmando, pero Abraham le dijo, hijo, también Abraham sabía que estaba un descendiente espiritual de él, por eso le dice hijo. Acuérdate, ahí está la memoria otra vez, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, tus bienes, pero bienes de qué tipo, porque decía al principio que hacía banquete todos los días, bienes materiales, nada más, ¿sí? De satisfactores de la carne, eso es lo que disfrutaba. Tú tuviste tus satisfactores de la carne, acuérdate de ellos. Pero ¿en qué circunstancia? Bueno, dice después, y Lázaro también males, con sufrimiento en vida. Pero ahora, ese es el contraste. Ahora aquí, es consolado y tú atormentado. Y además de todo esto, una gran cima está puesta entre ustedes y nosotros. O sea, hay una separación. Pero no es la cuestión de que en sí sean espíritus con almas. ¿Cuál es la diferencia? Corporalmente ambos estaban igual, ¿sí? Corporalmente, porque inclusive se sabe dónde está la tumba de Abraham y todo eso. Y ahí dice que el rico fue sepultado y el pobre del mendigo probablemente lo hayan echado al basurero, o sea, a que se quemara, que es lo que hacían con ellos. Ni quien se ocupara de ellos, ¿no? Para que no contaminaran, los echaban ahí, porque siempre estaba encendida el basurero que había en la ciudad de Jerusalén en ese tiempo. Echaban azufre encendido que no se apaga, siempre está en fase de ignición, y ahí se consumía todo lo orgánico. Pues ahí echaban animales, los muertos de los ejecutados en la cruz, todos los sentenciados a muerte, ahí los echaban en ese basurero, que es la descripción de lo que es el infierno. El Gehenna se llamaba, en el valle de Hinnom, a la salida de Jerusalén. Todavía está esa parte, pero ahí hay casas hoy. Ya eso fue en el basurero de la ciudad de ese tiempo. Y se tomaba como ejemplo para que se entendiera que era el infierno, ¿sí? Entonces, dice, ¿cuál es la diferencia entonces? Si no es lo corporal, que ambos estaban muertos, físicamente hablando, y los dos conservan sus funciones del alma y del espíritu, pero hay una separación. ¿Cuál será entonces la cuestión que propicie esa separación espiritual? Porque Abraham le dice, aquí él es consolado y yo estoy juntamente con él para consolarlo a Lázaro, pero tú estás en sufrimiento. ¿Cuál es la diferencia entonces? ¿De qué tipo? ¿En qué parte recibiría la diferencia entre unos y otros? No en lo físico, no en el alma, no. ¿En qué es la separación? Juicio espiritual. En la cuestión de tipo espiritual. O sea que, estando en un ámbito espiritual, todas las cuestiones que corresponden a las situaciones del alma y todas las cuestiones que tienen que ver con las situaciones del cuerpo como memoria corporal están presentes en un acontecimiento espiritual. Sí. Ahora, Lázaro estaba siendo consolado, aunque tuvo una vida de sufrimiento. Pero ahora a Lázaro se le está ofreciendo una solución para recibir consolación. Pero consolación es correcto que lo haya enseñado así el Señor Jesucristo, porque no está hablando de algo más allá que la consolación. ¿Una consolación repara el daño de alguien? No necesariamente. Le puede menguar el dolor. ¿Me explicó?
pero el recuerdo no. El recuerdo no. ¿Hasta cuándo la consolación en el ámbito espiritual deja de ser consolación para que en el ámbito espiritual de Dios ya no sea más que consolación? ¿Cuándo pasará que sea más que consolación? Yo creo que en el tema, cuando habla al principio, dice que fuimos destituidos de la gloria de Dios. Eso trae tormento. Nosotros salimos, Sí. Dios nos saca de su gloria. Exacto. Yo creo que cuando uno, en esto de lo que está hablando, mi imaginación, ¿no? Ajá. Lo hace ver a Lázaro en la gloria de Dios. Lo hace ver en la gloria de Dios. En Sí. donde Él está completo, está Ujú. pleno, Sí. en donde no tiene falta de nada. Y el otro está destituido de su gloria. Es como que Él la puede ver, pero no la puede disfrutar. Está Sí. separado, apartado. Siempre el apóstol dice que él piensa que el infierno es cuando uno, digamos, ve todo lo que Dios ha hecho como papá por nosotros y uno no haberlo podido, digamos, darnos cuenta, que te pase la película de tu vida y haberlo visto a Dios funcionando y ayudándonos y tratando de hacernos volver a la casa del Padre, a esa gloria. Ahora, eso es correctísimo, pero bíblicamente podemos verificarlo. Todo lo que he dicho es exactamente así, claro. Pero ¿lo podemos verificar en la Biblia? No lo sé. Sí, en capítulo 19 del Apocalipsis, en un solo versículo. En el versículo 7. Fíjense, aquí ya está la iglesia con Cristo, ¿sí? En un acontecimiento que involucra, igual que la situación de Lázaro y Abraham, en contraste con lo que estaba padeciendo el rico. Vean, el capítulo 19 del Apocalipsis, versículo 19:7 del Apocalipsis. Vean si encontramos los mismos elementos de las que se hablan en la parábola de el rico y el Lázaro, ¿sí? Y si hay similitud, pero esto no es una parábola, o sea, esto va más allá, esto va a ocurrir en la realidad, ¿sí? En el versículo 7, gocémonos y alegrémonos. Gozo y alegría. En alguna ocasión mencioné, y si no lo vuelvo a decir, el gozo desde la perspectiva bíblica, espiritual, es y surge del espíritu, el gozo, porque es un componente del fruto del espíritu, ¿ok? La alegría sale del alma, es una emoción humana, la alegría, ¿ok? Y la felicidad es vivir con esas dos. O sea, si yo soy feliz, es porque hay gozo en mi espíritu y alegría en mi alma, y la evidencia corporal es que soy feliz. ¿Me explico? Ese es el proceso completo. Estas personas, porque aquí está hablando de una gran multitud que está ahí en la boda del Cordero, y esta multitud es exhortada y reconocen algo y dicen: gocémonos en el espíritu y alegrémonos en el alma, ¿sí? Y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. ¿Cómo es que se ha preparado la esposa? Aquí lo explica en el versículo que sigue, en el 8. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Ahora, vean la conexión que tiene con la sexualidad, esto en el ámbito espiritual, porque esto ocurre, este gozo y esta alegría ocurre en una boda.
No fue en ganar una competencia atlética, no fue en ganar o sacarse un premio, la lotería o lo que ustedes quieran. No es el ser galardonado por un rey o por un funcionario de alto nivel, obtener un premio científico, no es nada de eso. Es una boda. Y una boda, inmediatamente uno aquí en lo terrenal, obviamente que el gozarse y alegrarse en los dos cónyuges en una boda es en la noche de bodas, es decir, cuando ya ocurre toda la unión física, psicológica y espiritual. ¿Se dan cuenta? Pero aquí está físicamente presente toda la iglesia para un acontecimiento espiritual que es una boda, y en la cual están funcionando las partes espirituales y está funcionando la parte del alma. ¿Sí? En una boda. Sí. ¿Está bien? ¿Vamos bien? ¿Tiene relación o no tiene relación? Totalmente. ¿Por qué se tenía que escoger en una boda? Que es una cuestión en la cual está involucrada la sexualidad, aunque esto es algo espiritual, y eso es porque es espiritual, pero que la boda es también terrenal, y es boda del encuentro de la esposa con el esposo. Y cuando dice que se vista de lino fino, es decir, que sobre ella, sobre la esposa, esté esta vestimenta, que son acciones justas. Y las acciones justas son las obras que se ejecutan dentro del ámbito de justicia del Padre por parte de los santos de Dios. Y ejecutar para cumplir la ley, la cual está dentro de la justicia del Padre, es como se le preguntó al Señor Jesucristo. Cuando lo cuestionan unos fariseos, y un fariseo le pregunta: ¿cuál es la más grande de las leyes? Y el Señor Jesús le dice: el más grande mandamiento es que ames al Señor tu Dios con todas las fuerzas de tu mente y de tu alma, y ames a tu prójimo como a ti mismo, e involucra al amor con todo lo que corresponde al amor. Y eso le está diciendo aquí, y Jesús lo dijo, aquí se cumple toda la ley y los profetas. Es decir, toda la ley es cumplir toda el área de la justicia del Padre, y que se cumple a través de las obras que tienen que ver en las relaciones humanas. Y la prioritaria, y por lo que está ocurriendo aquí dentro de una boda, es que dentro de la relación conyugal se cumple también la ley del amor, la perfecta ley del amor. ¿Sí? ¿Está bien? Ahora me empieza a cerrar el tema de que en las relaciones de pareja, Sí. relaciones de esposo y esposa, Sí. y aún en las relaciones con mi prójimo, Con el prójimo, claro. Sí, sí. hay algo que conduce a poder asegurar que lo que yo estoy haciendo, dando de existir, es el amor de Dios y no un amor humano, y es justamente a través de la palabra la honra. Sí, sí, sí. Como que primero va la honra Sí, sí, y sí. después la Porque la honra es una declaración. La honra es una declaración. Sí, sí, claro, sí. Por ejemplo, dice en una parte que hay gente que le dice Señor, Señor, y como que Dios le dice no te conozco. Claro. Y hay otros que le dicen, pero nosotros echamos fuera de demonios, Sí, sanamos sí. enfermos. Ah, Entonces me da a pensar esto. La acción que hicieron sí. fue a la vista terrenal humanamente buena, Sí, pero no fue sin justa para el autoridad Padre. y sin autoridad espiritual. Claro. Porque en tu nombre echamos, pues sí, pero sin autoridad. Un hombre que sale del alma solamente, pero no viene desde el espíritu. Y un espíritu vivo además. Esa es la diferencia. Sí, claro, así es, correcto. Bueno, vamos a nuestro descanso y continuamos. Sí.